Hola iglesia, ¿cómo estás? Qué alegría saber que me puedo acercar a ustedes a través de este medio. Quédate y en unos minutos estaremos nuevamente leyendo y reflexionando en la palabra de Dios. En estos días, en estos tiempos tan importantes, tan relevantes para nuestra vida como creyentes. Te invito a un mensaje más de la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida. Sé que tu voz me guiará, nunca temeré, mi esperanza es en Él. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino es en Él. Ahora tengo un futuro, mi esperanza es en Él. Mis ojos han visto aquel que venció, aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya. Una vez más, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Amén. Hace unos días atrás, con mi hija mayor, estábamos viendo algo de noticias y estábamos viendo justamente el tema sobre el maltrato físico, el castigo que estaban recibiendo unos jóvenes por parte de las Fuerzas Armadas, por no acatar, por no respetar el toque de queda. Y ella se preguntaba a sí misma en voz alta y decía, ¿por qué salen? ¿Por qué no obedecen? ¿Qué les cuesta quedarse en casa? ¿Por qué se exponen al castigo y al peligro del contagio que estamos viviendo hoy en nuestros días? Y bueno, pues, como buen padre que soy, buen metiche, tuve que meterme entre la conversación de ella consigo mismo.
Y tuve que hablar y decirle, bueno, mija, el problema es que los jóvenes de hoy no pueden entender algo que no han vivido. Cuando yo era joven, especialmente los varones de mi edad, sabemos muy bien lo que es un toque de queda, sabemos muy bien lo que es sentirse amenazados o presionados por el ejército, sabemos muy bien lo que es cuando alguien de uniforme te dice no, porque lo hemos vivido y hemos experimentado las represiones, hemos experimentado el jalón de orejas cuando no obedecemos la ley. Incluso nuestros padres, la generación anterior, sabe muy bien lo que es un toque de queda porque experimentaron lo que es la guerra. Lo extraño es de que los padres de esta nueva generación, hablo de la generación de mi hija de 18 a 20 años, 16, lo extraño es que sus padres, o sea, los de Mileva, no supieron transmitir esos valores, no supieron transmitir esos conceptos, el significado de esos conceptos y esas experiencias a sus hijos. Y el resultado vemos hoy, una generación, digo quizá, unos jóvenes, una generación que es un poco más despreocupada de sí misma, porque no ha experimentado el dolor, el sufrimiento, o no ha experimentado la represión, como en otras generaciones o en otros países. Cuando yo voy al Antiguo Testamento y voy al libro de Deuteronomio, puedo ver algo muy relevante para el pueblo de Dios, como un mandato de Dios a su pueblo, y algo muy relevante que puedo yo entender el por qué hoy estamos viviendo días donde los jóvenes y nosotros los que ya somos adultos no entendemos el no entendemos el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque quizá pienso que la generación anterior se despreocupó en transmitirnos lo que Dios quería para nosotros. Y veo en el capítulo 6 de Deuteronomio, veo algo que se llama la Shema, o escuche pueblo. Dios quería que escuchen esto, que lo tomen en serio. Y es algo que es una identidad propia del pueblo judío el día de hoy. En el capítulo 6 de Deuteronomio, en el versículo 4 al 9, dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos, y las escribirías en los postes de tu casa y en tus puertas. Veo algo muy relevante para que una familia funcione en armonía. Cada miembro de una familia tiene diferente personalidad, temperamentos, cada uno se maneja de diferente manera. Cada uno de nuestros miembros de la familia es un mundo diferente. Pero ¿puede una familia, a pesar de ser conformada con ciertas personalidades, puede funcionar en armonía y en paz? Por supuesto que sí. Dios sabía eso. Y Dios da este mandamiento. No es un consejo, es un mandamiento para su pueblo. Y veo lo relevante para el día de hoy, porque la familia es la base del rumbo de donde se dirige una sociedad. Desde pequeños hemos aprendido en las escuelas y colegios que la familia es el núcleo de la nación, el núcleo de la sociedad. A medida que se desarrolla la familia, se encamina dicha sociedad. Quizá ahora entendemos por qué el mundo se deteriora. Quizá, digo yo, entendemos que el futuro estará en los hombros de una generación que no tiene quizá un valor o un sentido propio, un entendimiento del pasado. Alguna vez escuché cuando era niño, el que no sabe el pasado, el que no sabe la historia, está condenada a repetirla. Quizá nuestros padres fallaron en no tratar de conocer a ese Dios, pienso, digo. Ese Dios con tantos planes para esta generación, la mía. Y quizá fallaron al no hacer nada por transmitir
la fe a ese Dios que tanto hoy necesitamos. Estos mandamientos que vemos no es una negación total a la vida, más bien era una especie de protección, una especie de sendero marcado, un límite para que nosotros nos salgamos de esa armonía que Dios quería que disfrutemos en familia. Quizás nuestros padres fallaron en eso, pero ¿por qué fallar ahora nosotros, esta generación, la mía, mi leva? ¿Por qué ahora nosotros tenemos que dejar a un lado y no aprovechar la oportunidad que tenemos hoy para buscar a ese Dios, pero buscarlo de corazón, honestamente? No por interés propio, porque queremos algo como que Dios fuera un genio de la lámpara. ¿Por qué no buscar a Dios, mi generación, buscarlo a Dios ahora que todavía hay tiempo y buscarlo de corazón y tener una relación personal, íntima con Él, donde podamos entender y que se nos manifieste y se nos revele lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? En una ocasión un médico, un poco desconfiado de lo que Dios quiere para la humanidad, le hizo una serie de preguntas a un teólogo sobre Dios y las escrituras y las experiencias y la historia. Y la respuesta que recibió este médico por parte de este teólogo fue: si yo logro contestar todas esas preguntas a satisfacción, donde usted no tenga ni una duda más, usted va a inclinarse ante Jesucristo. Si yo respondo como usted quiere y sacio su necesidad de entendimiento sobre Dios y la Biblia, ¿usted va a aceptar a Jesucristo como su Dios y Salvador? Obviamente que la respuesta del médico fue: no, tampoco es para tanto. La misma pregunta se está haciendo hoy a la iglesia. Muchos cuestionan a los creyentes, muchos hoy en día están cuestionando a Dios. Y la pregunta es dirigida a la iglesia. Y le dicen: bueno, si Dios existiera, ¿por qué no desaparece este mal que hoy estamos viviendo de un solo? Y quizá creo que deberíamos cambiar la pregunta. Quizá creo que deberíamos más bien decir: si oramos a nuestro Señor y Dios desaparece este virus que nos amenaza el día de hoy a toda la humanidad, si Dios desaparece el mal en un segundo después de nuestra oración, ¿ustedes se entregarían a Jesucristo? Si Dios desaparece este mal porque la iglesia ora, ¿ustedes, los que dudan de Dios, se inclinarían a Jesucristo y entregaran su vida, su corazón, sus familias con confianza a Él? Esa es la pregunta difícil de contestar. Todavía creo que Dios sigue llamando a las personas. Todavía creo que aún hay tiempo para que algunos se acerquen a Dios confiadamente. Aún Dios sigue esperando que se les dé ese espacio en sus vidas. Aún creo que Dios está ahí esperando que le demos ese espacio a nuestras familias, que compartamos con Él nuestras experiencias, temores, dudas, nuestro futuro, nuestros planes. Creo que Dios hoy más que nunca está esperando que lo tomemos en cuenta. Y no voy a decir que Dios ha creado el mal o que Dios creó este virus. Voy a decir que Dios creó una oportunidad para acercarnos a Él a través de este mal y de este miedo. No puedes dejar pasar esa invitación, esa oportunidad de reconciliarte con Dios a través de Jesucristo en estos tiempos que pintan grises. No creo que debamos dejar pasar esa gran oportunidad de preguntarle por primera vez en la vida: Señor, ¿estás ahí? Te necesito. Creo que es tiempo. Creo que es tiempo de acercarnos a Él. Creo que es tiempo de buscarlo. Jesucristo dijo algo muy claro en Juan capítulo 16, 33, y no me canso de repetirlo en cada oportunidad que puedo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y yo creo en eso. Creo en las palabras de Jesucristo. Creo que es tiempo. Yo sé que estamos viviendo días oscuros de preocupación, de incertidumbre. Por un lado veo una generación que no entiende los peligros que corren. Y no hablo de
de un peligro en cuanto a su salud o su vida o físico, hablo de un futuro, hablo de un peligro eterno, porque aunque muchos lo nieguen, aunque muchos digan que Dios no existe, eso no significa que Él no esté ahí, esperando que lo tomemos en cuenta y que ha determinado un fin para este mundo, pero que ha preparado algo más hermoso después de que dejemos esto. Yo creo que hay una oportunidad para esa generación que viene detrás nuestra. Y también veo a una generación, la mía, un poco desviada, un poco desconcentrada de lo primordial, de lo necesario y relevante, que es volver a ese Dios que nos enseñaron cuando éramos niños. Creo también que esta generación, la mía, que quizá alguno de ellos no recibió una enseñanza de parte de sus padres para acercarnos a Dios, creo que aún así el mundo se ha encargado de hablarnos de Dios. Para mi generación, para mi leva, es muy importante aceptar el hecho de que Dios nos ha venido llamando la atención por varias formas, motivos y caminos. Depende de nosotros aceptar esa realidad y esa verdad. Y también, por otro lado, creo que la generación de nuestros padres, nuestros viejos, que ya está pasando, creo que aún para ellos hay oportunidad de recobrar esa fe, si es que alguna vez la tuvieron. Creo aún así, tanto para los jóvenes, para nosotros y para los ancianos, que hoy más que nunca hay una gran oportunidad de arrepentimiento, hay una gran oportunidad que Él nos advirtió se está cumpliendo. Hoy más que nunca vemos que los días están cerca. Así que le ruego, los jóvenes aprendan de los adultos, sean más prudentes. Y no sé qué Dios te presentaron tus padres, pero yo hoy te estoy hablando de un Dios bueno y bondadoso que quiere protegerte, promoverte y quiere llevarte a una eternidad con Él. Se llama Jesucristo. De los de mi leva, no sé qué Dios recibiste de tus padres. Si fue una religión donde nos castigaban, una religión llena de supersticiones, de idolatría, o quizá nunca te hablaron de Dios. Pero quiero decirte que no es tarde. Se puede todavía reconciliar. Hay esperanza de vida eterna en Jesucristo. Y quiero hablar también a los ancianos. No importa la vida que llevaste, no importa lo que hayas hecho y vivido, hay esperanza. Te lo digo por experiencia. Hace más de 15 años, cuando mi padre de 82 años estuvo muriendo, le hablé de Cristo. Y él me dijo, mi hijo, ¿tú crees que Dios puede perdonarme todo lo que yo he hecho? Y le dije, sí, es justo para gente que cree que no hay esperanza, que Cristo vino, dio su vida por nosotros. Así que no importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no sé tu historia,
pero sí puedo decirte que hay un futuro mejor para ti de aquí en adelante. Solo ahí donde estás, ahí calladito, en tranquilidad y en paz, cierra tus ojos y diles: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que me amas y reconozco que te he dejado fuera de mi vida. Entra en mi corazón. Señor Jesús, te acepto como mi Dios y mi Salvador. Y dejo a un lado todo mi egoísmo, mi vanagloria, y te recibo. Creo a partir de hoy, creo que tú eres Dios y creo que moriste por mí para darme esperanza de vida eterna. Hazlo ahí. Esas palabras deben salir de tu corazón. Y la Biblia dice que una vez que hiciste esa confesión de fe hacia Dios a través de Jesucristo, dice que hay algo grande que viene en ti, su Espíritu. Y Él cambiará tu perspectiva de vida, de adentro hacia afuera. Caminarás sin temor, caminarás con sabiduría, serás más prudente, resistirás las pruebas y caminarás con paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Será hasta la próxima. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Amada iglesia, los extraño. Espero que en todo el mundo extrañen sus iglesias locales. Amen a sus pastores, oren por ellos. Porque ninguno de los pastores, como dijo una amiga, ninguno de los pastores de hoy ha pastoreado en medio de una pandemia. Ninguno tendrá experiencia de esto. Ora por ellos, por sus familias, sosténlos en oración. Averigua sobre tus hermanos, cómo están en casa, cómo está cada uno de ellos, cómo están pasando estos días. Trata de ver cómo ayudarles. Haz grupos para ver cómo sostener a los hermanos de la iglesia que necesiten, que vivían del día a día, y que hoy no pueden salir a trabajar. Ora por los enfermos, que hay muchos. Y hoy más que nunca, que tu fe crezca, especialmente cuando vemos que los días se acercan. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Cantamos a